A lo largo de la historia del cristianismo se han implementado una infinidad de doctrinas que a medida que avanza el tiempo se van expandiendo por los feligreses. Sin embargo, es importante que antes de la propagación, cada creyente considere que es importante estudiar por su propia cuenta sobre si lo que se está encomendando o se le está enseñando está de acuerdo con la Escritura. Una doctrina bien aceptada por una gran mayoría de personas denominada cristiana es la doctrina del pecado original y la de la depravación total. Esta doctrina establece que todos los seres humanos nacemos en pecado desde que pecó Adán en el huerto del Edén. Todos, incluyendo niños recién nacidos, heredan el pecado. Y al estar en pecado, están depravados, porque por su propia cuenta no pueden hacer la voluntad de Dios, sino que necesitan de la iluminación del Espíritu Santo para acercarse a Dios. Y aún si la persona ha sido regenerada o convertida, no puede vencer al pecado mientras esté en el cuerpo. Pero, ¿es esto correcto? Muchos defensores de este pensamiento dirían que estamos equivocados si decimos que es una doctrina muy bien elaborada, pensada, pero que lastimosamente no concuerda con otras partes de la Escritura. Por ejemplo, los que sostienen el pecado original utilizan Salmos 51, que es una poesía, y Romanos capítulo 5, donde también hay figuras literarias, como la presopopeya. Pero Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces la pregunta es, ¿heredamos el pecado o lo practicamos desde la juventud? Ezequiel capítulo 18, versículo 19 al 20 dice, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Para Dios, cada persona es responsable de tomar sus propias decisiones y esas incluyen obedecer el Evangelio o rechazarlo. En el catecismo, se cree que una manera de quitar el pecado de Adán es bautizar a los recién nacidos, mientras que los evangélicos de corriente calvinista que sostienen los 5 puntos del calvinismo, entre ellos la depravación total, han establecido que es Dios quien elige incondicionalmente a ciertos individuos para salvación, sin importar lo que hagan. Incluso estos no pueden hasta perder la salvación. Ambos puntos de vista no tienen consistencia con la Escritura y con los atributos de la justicia de Dios. Observemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 3 al 5. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí notamos algunas cosas. En primer lugar, el Señor Jesús tomó a un niño cualquiera entre la audiencia. En segundo lugar, si un adulto quiere entrar al reino de Dios, tiene que ser como ese niño. Tercero, si ese niño hubiera cometido pecado al nacer con el pecado de Adán, Jesús no lo hubiera puesto como ejemplo, o no era el ejemplo indicado para el Señor. Lo que nos lleva a pensar lo siguiente: los niños no tienen pecado, y eso el Señor Jesús lo sabía muy bien. La verdad es que no existe ningún relato bíblico que mencione a los primeros cristianos bautizando recién nacidos a causa del pecado de Adán o del pecado original. También podemos observar este pasaje, Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entre los judíos, principalmente entre los fariseos, creían que un enfermo de ceguera era la consecuencia de nacer en el pecado, o era a causa del pecado.
Y obviamente ellos estaban muy equivocados. Sin embargo, con el ejemplo de este hombre ciego, notamos algunas cosas interesantes en el Evangelio de Juan. Número uno es que una persona sí puede esforzarse en buscar hacer la voluntad de Dios. Y segundo, Dios sí está atento a cuando el hombre le busca. Isaías capítulo 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Contrario a la depravación total y la elección incondicional, la Biblia enseña por medio del profeta Isaías que es el hombre que debe tener la iniciativa de acercarse al Creador, para que Dios tenga de nosotros misericordia. Y si la teología de la depravación total es cierta, debe ser sostenida por una cantidad de libros abiertamente desde el Antiguo Testamento, ya que supuestamente es un problema que nosotros heredamos desde el tiempo de Adán. En conclusión, nosotros no heredamos el pecado de Adán, pero sí sufrimos sus consecuencias. No heredamos el pecado en realidad, pero sufrimos las consecuencias de ese error. Por ejemplo, el trabajo duro. La manera de sostenernos sigue hasta el día de hoy, como dice el libro de Génesis capítulo 3, como también los dolores de parto en el caso de las mujeres. El conocimiento del bien y el mal es algo que se ha transmitido hasta el día de hoy. Y algunos simplemente prefieren seguir el camino del mal, como lo hizo Caín. Por eso la maldad ha crecido en gran manera. Las enfermedades, las calamidades, los desastres naturales son consecuencia, como dice Romanos capítulo 8, versículo 20 al 23, que hasta la propia creación gime. Por último, se debe tener cuidado cuando se heredan doctrinas que tienen apariencias de ser profundamente bíblicas, pero que en realidad es un conglomerado de pensamientos humanos reforzados por pasajes bíblicos al azar. La doctrina del pecado original y la depravación total no es una que pertenezca a la sana doctrina.